Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Bienvenidos a otro video más del canal. En esta ocasión les traigo un video interesante. Vamos a cambiar el radiador a este Chevy Cruze 2014. Tiene una fuga en el radiador. En este video vamos a enseñar a cómo cambiar el radiador en este auto. ¿Ok? Espero que les guste el video. Vamos a ello. Lo primero que tienen que hacer es levantar el auto para poder meterse ahí abajo. Mejor si usan estas torres de aquí. Bien, abrimos el capó. Resumidas cuentas, lo que tenemos que hacer en este auto, vengan por acá. Tenemos que sacar la ventiladora. Para sacar la ventiladora, todas sus conexiones tenemos que sacarla. Luego el radiador está ahí detrás y hay que deslizarlo para abajo. Entonces vamos a sacar la ventiladora y vamos a sacar aquí el parachoque entero para poder ver bien lo que estamos haciendo. Lo primero que tenemos que hacer es sacar todos esos clips de ahí. Luego sacamos estos tres tornillos del parachoque de la parte lateral. Son tornillos T15. Ahora sí estamos aquí abajo del auto. Tenemos que sacar este plástico de enfrente. Como ven, este clip tenemos que sacarlo. Aquí debería haber un clip. Aquí también. Aquí también debería haber otro clip. Ahí hay un clip, ese tenemos que sacarlo. Ahí viene otro. Y acá en la parte delantera viene perno, tornillos T15. Este tenemos que sacarlo. Este de acá. Y tenemos ese otro clip de ahí. Ya sacamos esa cubierta que viene ahí enfrente, ya la sacamos. Allá están sus pernos. Una vez sacado, desempernado el parachoque, antes de sacarlo tenemos que desenchufar el guiñador que está aquí, metiéndose por debajo, y tenemos que desenchufar la media luz, esa misma que está ahí. Son dos conectores. Ahora sí, ya estamos listos para sacar el parachoque. Es solo desentrampar en esta sección de acá, que lo está haciendo. Es jalar y con esas pestañitas de plástico es sumir los huequitos que ven aquí. Esto se lo sume así y ya con eso ya va saliendo el parachoque. Aquí tienen más, miren, pero en este caso no estaban sujetos. Ya con eso sale el parachoque. Ahora hay que hacer lo mismo en el otro lado. Ya como ven, ya sacamos el parachoque. Ya estamos aquí abajo del auto. Para poder acceder acá a las mangueras de radiador, necesitamos sacar esta de plástico de acá, que es con tornillo. Creo que son número 7 milímetros. Y esta también de acá. Esta plancha de acá, de plástico, un tornillo acá y otro tornillo allá. Allá al final lleva clip, entonces sale esto para poder meter la mano y sacar la manguera. Esas son las dos cubiertas de plástico que sacamos de ahí de abajo. Siguiente paso que tenemos que hacer es drenar el líquido refrigerante. Para eso abrimos la tapa. Y luego tenemos que abrir esta tapita que está acá. Está color blanco. Ahora sí lo aflojamos. Lo aflojamos para que... Ok.
Ahí está cayendo el líquido refrigerante. Suscríbanse al canal. Antes de sacar la ventiladora tenemos que desconectar la batería, aunque sea un borne. Ok, ahora sí, vamos a sacar la ventiladora. Vamos a empezar con este conector de aquí. Este tiene una patita aquí abajo y hay que apretarla, y con un desarmador plano hay que darle aquí porque es un conector bastante duro. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: yo voy a apretar aquí, o vos si querés apretar aquí, lo tenés, y vamos a darle aquí con el desarmador plano. Ya está aflojando. Ya salió. ¿Nada? ¿Sí? Ahora sí, salió. Este es el conector de la ventiladora. Para empezar, todas estas mangueras tenemos que desprenderla de la ventiladora para poder sacarla. Aquí tiene un precinto que le han puesto. Esto se lo voy a cortar. Ya empezamos a sacar las mangueras para acá. Aquí estos cables, ¿lo ven? Este clip de aquí hay que sacarlo. Con el sacaclip. Acá la sacamos así. De acá la desconectamos así. Este cable ya está suelto, este cable. Ahora estas mangueras son las mangueras que vienen de la transmisión. De acá de abajo vienen, se conectan a la transmisión, viene por acá y pasa por el radiador. Hay que desconectarla. Acá tenemos otro clip, acá abajo. Ya salió. Ok, ya salió el cable de ahí. Luego, esto se está deshaciendo, le vamos a poner cinta aislante después por seguridad. Y luego hay que desconectar la línea de la transmisión. No sé si se puede ver acá. Tiene su entrada y su salida. Como ven, esta línea de aquí va conectada allá abajo y esta línea de aquí va conectada ahí arriba. Entonces tenemos que desconectar ambas líneas. Estas son líneas de aceite de transmisión. Por el radiador circula líquido refrigerante y circula aceite de transmisión. Entonces estas son las líneas de transmisión. Entonces tenemos que desconectarla, tanto la de allá como la de acá, la de arriba. Este es el radiador, como ven, que vamos a cambiar. Para sacar la ventiladora, el radiador, como le estaba mostrando allá en el auto, tiene las dos entradas de refrigerante, que son estas, y tienen las dos entradas y salidas de aceite de la transmisión, que es la de abajo y la de arriba, la que les mostraba allá. Ven aquí y aquí. Este radiador, como ven, va directamente así en el auto. Acá las entradas de la transmisión tiene unos seguritos acá que hay que quitarlos con unos ganchos, tanto arriba como abajo. Esos ganchos hay que jalarlos con un gancho, con un garfio hay que jalarlo y sale. Y con eso sale la tubería, se la jala. Lo mismo acá, se saca el ganchito y se jala la tubería. Estos ganchitos de aquí es difícil colocarlos de nuevo, complicado, porque son unos ganchos
medios especiales son. Yo recomiendo no sacarlo y enchufarla directamente a la tubería. Claro que de ahí del auto, del radiador viejo, lo vamos a tener que sacar. Pero de aquí del nuevo, yo recomiendo directamente enchufarla la tubería sin sacar el ganchito, porque es una pesadilla volverlo a colocar. Bien, ahora sí vamos a sacar la línea de transmisión. Desde acá, desde abajo, nos venimos acá. Y vamos a enfocar. Esta que ven acá es la línea inferior, esa que ven plateada. Ahí lo tienen el segurito que les dije. Ahí lo tienen que sacar, metiendo la mano por aquí por abajo. Ahora sí, metemos por debajo. Ok, salió el seguro, ahí va el seguro. Ahora sí es cuestión de jalarle la línea para atrás y sale. Okay. Ahí salió, chorreando aceite, ya que drena ahí. Ya salió la línea aquí, está drenando, dejémosla drenar y mientras tanto vamos a sacar esta de aquí. Lo mismo, hay que sacar el segurito y jalarla. Salió un poquito difícil grabar, pero salió. Salió y simplemente lo jalamos nomás y ya está drenando el líquido. Ahora estas dos líneas las tenemos que sacar. Primero sacamos esta, la ponemos por acá, por aquí. Luego sacamos la otra y la ponemos por aquí, así, ahí. Ahora sí, ya está casi libre la ventiladora. Para sacar la ventiladora, aquí se lo voy a indicar en el radiador nuevo que estamos cambiando. Bueno, tiene estos ganchos, ¿no? La ventiladora engancha aquí, aquí, aquí y aquí. Como ven, los ganchos están así, quiere decir que viene y engancha aquí la ventiladora. Entonces, para sacar la ventiladora, tiene que salir para arriba. Pero tiene dos seguros aquí, uno y acá otro. Entonces, para sacarlo, la ventiladora, apretamos aquí y jalamos la ventiladora para arriba. Lo mismo acá, para sacarla de este lado, apretamos aquí y sale para arriba. Fíjense que este gancho no tiene seguro y este gancho de acá no tiene. Entonces son dos, este y este. Ok. Vamos a hacerlo en el auto. Como ven, esta patita de aquí que ven aquí se tiene que sumir para allá. Yo en este caso voy a utilizar este alicate largo para sumirlo. Lo sumo y lo jalo. Y ya salió. Ahora sí tenemos que aflojar la pata de abajo. La patita de abajo se hace desde acá, de abajo, que es esta de aquí. Que ven aquí, se la aprieta y se jala la ventiladora. Ya, y lo jalamos la ventiladora. Vale. Ya. Ya está floja. Ahora sí. Ok, ya estamos aquí ya listos para sacar la ventiladora. Y jalamos acá, por aquí, por un lado. Ahora, después de un rato de bregar, sale de este lado la ventiladora, así. ¿Vieron? Esta es la ventiladora. Ahora sí, amigos, se nos hizo de noche y ya estamos aquí otro día. Ya es hora de sacar el radiador. Ya, como ven, ya sacamos la ventiladora. Ahora vamos a sacar esta línea de aquí y la otra línea del otro lado, que es esta que no se ve. Ahora sí, sacamos esa línea, ese seguro. Lo sacamos para arriba. Bien.
Ahora sí sacamos la manguera. Sacamos jalando con fuerza descomunal. Así, ya salió. Ahora sí tenemos que sacar esta manguera que ven aquí, esa de ahí. Pero la abrazadera está incómoda. Si la ven de este lado, está incómoda, ¿ven? Entonces lo que vamos a hacer es bajar el radiador, sacarlo y luego sacarla por acá por abajo la manguera. Ok, para sacar el radiador y poder bajarlo hacia abajo hay que desaflojar ese perno de ahí. Este de aquí, este, y hay uno detrás de la manguera idéntico, que son 13 milímetros, y del otro lado también acá. Entonces vamos a aflojarlo. Ya aflojamos este tornillo de aquí, este perno. Para acceder al otro tenemos que sacar esta manguera que es el turbo, esta que ven así. Sacamos esta y la sacamos de acá, que viene el intercooler. Esta simplemente tenemos que jalar y sale. Ok, salió. Como ven, ya sacamos la manguera, ya no nos estorba para acceder a este tornillo de aquí. Ya aflojamos este, ahora tenemos que aflojar lo mismo al otro lado. Ahora sí se ve cómo está armado, cómo viene armado el soporte. Ya aflojarlo, ahora sí pues. Ese es el soporte del radiador. Bien, ahí estamos, miren. Y desde aquí lo estamos mirando. Sale un tornillo, este. Y salió el soporte. Ahí lo tenemos. Ahora vamos por el otro lado. Ahora sí, es hora de sacar el otro lado, los dos pernos de los soportes, que son aquí y acá. Eso está duro. Algo que debía haber explicado y no lo hice desde el principio es aquí de abajo. Como ven, aquí tenemos, este es el soporte que vamos a sacar ahorita, y de allá ya lo sacamos. Este es el soporte. Aquí tenemos tres elementos que son el de acá, es el radiador que vamos a cambiar. El del medio es el intercooler, es decir, el radiador que enfría el aire que entra por el turbo y luego que entra el motor. Enfría el aire de admisión del motor. Y este es el condensador del aire acondicionado. Es el tercero de aquí. Entonces tenemos tres. Este soporte que vamos a sacar agarra el radiador de refrigerante. A su vez el radiador agarra el intercooler, como lo ven aquí, miren, agarra el intercooler, y a su vez el intercooler agarra el condensador del aire acondicionado. Entonces todo está colgando de estos dos soportes de aquí, tanto de ese como el de ella que ya sacamos. Entonces ahorita vamos a sacar y el radiador sale para abajo, jalándolo para abajo sale y se desprende de aquí el intercooler. Bien, ya sacamos los dos soportes, sacamos el soporte de acá y ya está todo suelto, miren, soporte de aquí están los dos soportes. Ahora tenemos que sacar el radiador. Para sacar el radiador, miren, hay un clip aquí. Se lo aprieta, de aquí se aprieta así y se desliza para abajo el radiador. Y de este otro lado
también hay otro de los mismos. Aquí se aprieta y se desliza para abajo el radiador. Por fin pudimos sacar esta manguera. Como ven acá, tiene esa abrazadera. Tuvimos que esperar a sacar los soportes para poder mover el radiador y poder liberar esa abrazadera, que no sé cómo la pusieron. Y ya estamos listos ya. Ya como ven, el radiador está medio caído ya. Ya es nomás sacarlo para abajo. Ya estamos aquí. Tuvimos que traer el gato para suspender tanto el intercooler del medio como el condensador del aire y poder deslizar hacia abajo el radiador que está aquí atrás. Vamos a deslizar esta parte para abajo para que pueda salir el radiador. Ya salió de ahí, ya montó ahí, ¿viste? Ya, ahora sí vamos allá al otro lado y acá hacemos lo mismo. Ahora sí, tenemos que llevar para atrás esta patita y sumir el radiador. Ya montó. Ahora sí, sumirlo para abajo, sumirlo. Ahora sí, ya lo desprendimos del radiador. Ahora es cuestión de sacarlo de aquí, que ahorita lo vamos a sacar. Por fin salió el radiador. Como lo ven, es el mismo del nuevo. No, está ahí, pero que está invertido. Está volcado, está patas para arriba, pero es el mismo. Este estaba perdiendo por aquí, mira. Por aquí, por esta esquina estaba perdiendo. Ahora sí, levantarle un poco el gato. Eso. Ya. Ahora sí, ya está en posición el radiador. Ya. Ahora sí, ponerlo el gato. Ya. Ahora sí es cuestión de subirlo. Jalarlo de allá. Subirlo. Bien. Yo me voy a meter abajo. Estoy aquí abajo en el auto con el radiador en la mano y hacemos encajar esto con esto. Este es el intercooler y este es el radiador. Entonces hacemos encajar esto ahí. Bien, ahí igual de la misma manera este lado lo hacemos encajar ahí y ahí encajó. A ver, fíjate si encajó allá arriba. Fíjate que encaje allá arriba en las trabitas esas que hay detrás. Ahí. Ya. Fíjate acá. Ahora acá ¿Ya encajó? Bien. Ya, ahora sí. Encajó. Ven, enfocarle ahí las trabas. Y encajaron. Acá al otro lado. Encajó. Este trabajito sí se tiene que hacer entre dos personas para que uno empuje de acá de abajo y el otro guíe allá arriba. Ahora sí es hora de poner los soportes, que es fácil, se los levanta un poquito y se los coloca aquí y con este hoyo ahí. Cabe recalcar que este lado no venía con gomita, como este auto ya ha sido desarmado. El otro lado sí la tiene, ¿ven? Este buje de goma que ven aquí, en este lado no lo tiene, pero por la emergencia lo vamos a poner así nomás. Así y ahí. Y allá arriba le ponemos los pernos. Ahora vamos a poner el otro. Este sí tiene la gomita. Lo vamos a armar tal cual. Vamos a ponerlo ahí y lo montamos ahí. Ahora sí es cuestión de ajustarlo. Ok, ahora ajustamos los de acá. Ahora sí los ubicamos y estamos ajustando. Ahora sí ya estamos de vuelta. Para poder ajustar los pernos de allá, sacamos esa manguera y es la entrada de aire que va aquí. Esa manguera viene y conecta acá el intercooler, conecta ahí el intercooler y ahora la vamos a colocar.
Está ahí la manguera. Aquí va el sensor de oxígeno. Ya, ajustamos la abrazadera. Suscríbanse al canal. Ahora tenemos que conectar esa manguera. Es la manguera de refrigerante. Okay. Es esta manguera la que tenemos que conectar. Esta de aquí ya la tenemos conectada prácticamente. Ahora sí ya está conectada. Lo único que tenemos que hacer es apretar la abrazadera y pasarla más allá. Vamos a apretar la abrazadera. Ahí me parece que ya está. Esta línea la sacamos de acá de abajo. La vamos a volver a meter a su sitio. Ya, ahí la colocamos ya y es cuestión de ajustar la abrazadera, ¿no? Este segurito va ahí en esa manguera. Metemos el seguro y queda firme. Y lo mismo se hace en la otra manguera del intercooler de allá del otro lado. Es la misma manguera que sale. Ahora sí vamos a conectar la otra manguera que viene por acá. Esta es de líquido de refrigerante. Esta la conectamos ahí con fuerza. Ahí encajó. Listo, ya está fija la entrada de líquido refrigerante. Me olvidé de explicar que tuvimos que sacar el capó porque no quisimos bregar igual que anoche para meter la ventiladora por este pequeño espacio de aquí. Y entonces la solución es sacar este fierro para que entre cómodamente la ventiladora. Y si sacamos este fierro, esto sale. Entonces tuvimos que sacar el capó. Lo primero que tenemos que sacar es esta plancha de plástico con estos clips. Son 3 clips que tenemos que sacar ahí. Luego tenemos que sacar este perno de aquí. Se ve que tiene uno nomás. Originalmente tiene acá y por allá creo. Pero tiene este nomás. Así que vamos a sacar ese de 10 milímetros. Y listo, salió. Hay que sacar un tornillo más. Sí, tenemos que sacar ese y es un tornillo 10. Ahora sí sale el plástico. Bien. Bueno, ese travesaño que ven ahí, este auto ha sido totalmente reconstruido porque es chocado. Y aparentemente le han puesto un travesaño de un Chevy color blanco. Así que no se sorprendan ya. Mi auto es un Frankenstein. Bueno, se trata de sacar este travesaño de aquí color blanco para poder meter la ventiladora por aquí. Para sacar este travesaño necesitamos sacar estos pernos que son de 13 milímetros. Este y este. Y acá tenemos otro perno más que es en la parte de atrás. Este de aquí. Este perno, y acá tenemos el perno más fregado que está aquí escondido detrás de esto. Tenemos que sacar 2, 4, 6
Y casi se me olvida, tenemos que sacar la chapa igual. La chapa con estos dos pernos de aquí. Salió. Ahora sí ya lo sacamos, lo hicimos para un lado y ya puede entrar la ventiladora tranquilamente aquí. Es un poco más de trabajo, pero el riesgo de soltar algún cable no existe en este método, así que queríamos enseñarles los dos métodos. Como se ven aquí, no sé si se puede ver ahí tenemos un gancho que viene la ventiladora y se esposa ahí. Lo mismo acá en la esquina, ese gancho que ven ahí. Lo mismo acá al otro lado tenemos dos ganchos y allá al fondo también tenemos otro gancho. Si la tomamos la ventiladora así, la ventiladora viene así. Acá tiene estas patitas de aquí, están hechas para encajar en esos ganchos que les mostré. Entonces no es más que venir acá y deslizarla por acá. Finalmente la tenemos ahí. Ahora es cuestión de encajarla en los hoyos que les dije. Creo que aquí encajó. Ahora está faltando aquí, pero aquí hay unos cables. Sí. Así, ahora sí, encajó, ya está. Ya la encajamos la ventiladora. Ahora sí, ¿ven? Ya no se separa el radiador. Ya este cable que ven de aquí, que va allá al aire acondicionado, ya le pusimos cinta aislante y lo vamos a precintar con estas líneas de transmisión que vienen por acá. Las líneas vienen por acá así, que las vamos a ir colocando en su lugar. Las líneas vienen así. Viene así mismo. Vamos a presentar este cable aquí para que no se caiga para allá. Y luego nomás enchufamos todo. Ahora sí ya estamos listos para conectar las dos líneas de transmisión. Que esta va aquí. Esa va ahí. Y la otra va allá al fondo. Ahí. Allá. Así. Ahora sí, ya están las líneas. Las líneas no pudimos filmar, pero se conectan sin sacar el seguro, solamente presionando fuerte hasta que suene clic y ya está. Esta quedó firme y esta quedó firme. Ahora sí vamos a presentar estos cables. Ahora sí ya estamos en condiciones de enchufar nuestra ventiladora, que es este de aquí, y ahí quedó enchufada. Ok, no nos está faltando nada, está todo bien. Ahora, antes de armar todo, vamos a encenderlo y echarle refrigerante. Ahora sí ya es hora de echarle líquido refrigerante para probarlo. Pero antes tenemos que abrir la purga. Estos radiadores tienen una purga, ¿ya? Una purga que está aquí, esta purga de aquí, ¿ya? Eso se lo tiene que abrir, ¿para qué? Para que el líquido refrigerante pueda bajar desde este tacho hasta el radiador. Entonces abrimos esta purga, es llave 13.
Ya sacamos la purga, nos costó un poquito, está un poquito inaccesible, pero la sacamos. El líquido refrigerante es este, sintético, color naranja o rojo, especial para el Chevy Cruze. Esperamos que baje un poquito, está bajando hacia el radiador. Se ve ahí como está bajando el líquido refrigerante directo al radiador. Le echamos líquido refrigerante hasta que botó por la purga. Botó por la purga y le pusimos el tapón y no más. Entonces allá hay que aumentarle ya hasta la línea. Entonces le seguimos echando hasta la línea, no más. Ahora lo que tenemos que hacer es hacerlo funcionar. Para eso ya conectamos la batería, una llave 10. Es hora de encenderlo. Esperamos a que el vapor un poco salga por aquí, los huecos de aire, y luego lo tapamos. Bien, como se ve, inspeccionamos todas las líneas y todo está seco, tanto las líneas de transmisión como las líneas de refrigerante. Vemos que aquí bajó un poquito, ahorita se le aumenta un poquito y se lo cierra y ya está. Sería cuestión de armarlo completamente todo y ya estuvo. Ahí ya le aumentamos un poquito y lo cerramos ya. Ya queda más que armarlo. Ahora sí, ya estamos listos para colocar estos 3 pernos de acá, pero antes tenemos que conectar la luz de acá y la media luz de allá de abajo, la luz antiniebla, mejor dicho. Bueno, ya se hizo el otro día, pero ya casi el trabajo está hecho. Lo único que está faltando es poner estos 2 plásticos abajo y este plástico y ya estaría listo el trabajo.
Muy bien, mis amigos, entre medio del video del radiador le hemos hecho varios trabajos al Chevy Cruze, por eso es que hemos tardado harto, pero en realidad este trabajo se tarda entre 6 y 8 horas, el trabajo de radiador, que lo hace un mecánico, y nosotros hemos tardado más porque hemos hecho otros trabajitos aquí, pero si ustedes siguen este video, yo creo que lo pueden hacer. Si es que tienen todas las herramientas, tienen que tener un set de llaves completas, socket, tienen que tenerlas combinadas, es decir, las abiertas y las de ojo, tienen que tener un buen gato, unas buenas torres para levantarlo, y esa cama también les servirá de mucho. Se ve complicado, es complicado, pero si ustedes se ponen a hacerlo entre dos personas, van a lograrlo. Entre dos personas yo creo. Eso sí, para sacar el capó es entre tres, como vieron. Bueno, mis amigos, no olviden suscribirse, denle like y compartan. Sobre todo suscríbanse, que aquí les traemos videos útiles a su bolsillo, es decir, a su celular. Les conviene suscribirse, suscríbanse. Muchas gracias por vernos. Bye.